Buenas noches y bienvenidos a las noticias de Intereconomía. Es miércoles 14 de marzo y hoy se ha evidenciado en el Congreso de los Diputados que los partidos políticos anteponen sus intereses personales a lograr un gran acuerdo para reformar el sistema de las pensiones, un sistema que está agonizando. Debate monográfico sobre las pensiones en la Cámara Baja. Alba, que ha tenido alguna que otra novedad. Buenas noches. Así es, muy buenas noches, Gonzalo. Mariano Rajoy comparecía como presidente del Gobierno y ha hecho anuncios positivos, sin duda, pero cortoplacistas y con claros fines electorales. Que suba las pensiones mínimas y de viudedad es de justicia y que plantee rebajas fiscales a familias y el resto de pensionistas también. Pero ¿qué hay de la viabilidad del sistema, de las reformas profundas que se necesitan? El Partido Socialista y Podemos lo tienen claro: nuevos impuestos. Mi compromiso de que mientras yo sea presidente del Gobierno las pensiones no se van a congelar. Subirán siempre y haré lo que pueda para mejorarlas. Subirán todo lo que sea posible. Bueno, afortunadamente parece que no va a haber opción a que la izquierda pueda gobernar a corto o medio plazo en nuestro país y subir impuestos. Pero más allá de estos retoques cosméticos, ¿por qué no se habla? ¿O por qué no se ha hablado hoy en el Congreso de la viabilidad del sistema, de retornar al Pacto de Toledo, o del invierno demográfico en el que vivimos, en el que casi no nacen niños en España, y sobre la calidad, por cierto, también de los puestos de trabajo, de los salarios y de las cotizaciones, que desde luego son francamente bajas? ¿Por qué nadie se cuestiona los sueldos de miseria que se pagan en nuestro país? Otra ocasión perdida, sin duda, para haber hecho frente a la reforma de verdad del agónico sistema de pensiones. Repasamos más noticias en nuestro sumario. Se ha denunciado un intento de secuestro en un colegio infantil y de primaria en Pinto, en la Comunidad de Madrid. El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil ya está investigando el supuesto intento de rapto a un menor ayer martes a las 2 a la salida de las clases. Esto ocurre después de otro conato de secuestro similar la semana pasada en la localidad madrileña de Las Rozas. Es por ello que la policía ha reforzado la vigilancia en los centros educativos madrileños. Detenido en Navarra un español por adoctrinamiento yihadista. Según el Ministerio de Interior, el joven de 27 años estaba inmerso en un proceso de radicalización en Internet a través de diferentes redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea que usan las propias organizaciones del Daesh. Este español ha sido apresado ante el alto riesgo de que pudiera ejecutar algún golpe en solitario en nuestro país o que se integrase en las filas de alguna organización yihadista. Ha fallecido el científico Stephen Hawking a los 76 años de edad. Según ha comunicado su familia a través de una carta, ha sucedido esta madrugada en su vivienda. Sus enormes aportaciones en el campo de la astrofísica, su capacidad divulgativa y la superación de la esclerosis lateral amiotrófica, de la que durante tantos años fue enfermo y la padeció, finalmente han acabado con su vida. En página económica, remontada vertiginosa de Inditex. El gigante de Amancio Ortega mejoró durante 2017 un 8,7% sus ventas y ganó un 6,7% más. Esto se traduce en una facturación de 25.336 millones de euros en el pasado año y unos beneficios netos de 3.368. Pablo Isla, el presidente de la textil gallega, ha subrayado el crecimiento sostenido que tiene la compañía desde 2012. Debate monográfico sobre las pensiones en el Congreso de los Diputados. Ni la marea de pensionistas en todas las calles de España, ni el hecho de poder quedarse solo en el hemiciclo catalán han hecho a Mariano Rajoy cambiar su discurso. El presidente supedita la subida de las pensiones a la aprobación de los presupuestos generales del Estado, que ha dicho que espera que sean este mes de marzo. Mientras que la oposición le ha solicitado vincular la subida de las pensiones al IPC y ha urgido además derogar las reformas. ¿Cómo pretende pagar la izquierda la reforma de las pensiones? Con subidas de impuestos. Como decimos, el presidente del Gobierno ha prometido la mejora de las pensiones siempre y cuando se aprueben los presupuestos generales del Estado. Dice Mariano Rajoy que se podrá hablar de pensiones y de posibles mejoras para los españoles en el contexto de los presupuestos. Es por ello que ha pedido responsabilidad a los diferentes grupos parlamentarios. Con esa voluntad aprobaremos a final de este mes en Consejo de Ministros los presupuestos generales del Estado de 2018 y los traeremos a esta Cámara. Es
en el contexto de estos presupuestos, donde podremos hablar de las mejoras posibles para el bienestar de los españoles, también en materia de pensiones. La verdad es que las diferencias se han constatado, ningún partido político parece ponerse de acuerdo en qué es lo que se debe hacer, insisto, para el corto plazo garantizar el sistema de pensiones. Todo el mundo está mirando a los 9 millones de votos que suponen los 9 millones de pensionistas que hay en nuestro país. Por tanto, las diferencias han sido abismales. Sí que parece que ha habido un pequeño entendimiento entre Partido Popular y Ciudadanos y Podemos y Partido Socialista, estas dos formaciones con un denominador común, la subida de impuestos a la banca. Las pensiones no se van a congelar. Les garantizo mi compromiso absoluto de que este Gobierno hará todo cuanto esté en su mano para mantener y revitalizar cada día el consenso político y social sobre un asunto tan trascendental. La entrada de nuevos pensionistas en el sistema supondrá en este año 2018 un aumento del gasto en pensiones de más de 3.800 millones de euros. Tenemos un sistema de pensiones que es eficaz. ¿Dónde está el secreto? Pues en lo único que garantiza de verdad el pago de las pensiones de hoy y de mañana, en el empleo. Plantearé concentrar las ayudas fiscales en el IRPF para pensionistas y para familias, y plantearé también una mejora de las pensiones mínimas y de viudedad. Una sobre el impuesto a la renta a las personas físicas referido a las pensiones más bajas y otra dedicar el fondo, todo lo que supere el crecimiento económico, vamos, la recaudación a lo que se pague en pensiones al fondo de reserva. Tengan la absoluta certeza de que esos dos compromisos los asumo y me parecen muy sensatos y muy razonables. ¿Cómo le vamos a creer en lo que usted dice de las pensiones cuando es incapaz de dotar de los 200 millones para la violencia de género que usted y su partido se comprometieron en el pacto contra la violencia de género? Ya está bien, señor Rajoy, se lo dije antes de tomar el pelo a las pensionistas, a los pensionistas y a las mujeres. Por tanto, el lazo póngaselo, pero póngaselo al BOE y haga el favor de pedir perdón a las mujeres. Haga lo que haga. Diga lo que diga, le dé la razón o no le dé la razón, me ponga el lazo o me lo quite, la señora Robles no dejará de criticarme. Bueno, haga usted lo que estime oportuno y conveniente, yo mientras tanto seguiré trabajando. Mire, la brecha más importante que preocupa a las mujeres es la brecha entre quien tiene empleo y quien no lo tiene. Con ustedes, las mujeres perdieron 1.400.000 empleos. Nosotros ya hemos recuperado todo el empleo femenino que se destruyó contra la crisis. Me preguntaba la señora Robles ¿y cómo se hace eso de bajar el IRPF? Yo se lo explico, señora Robles, muy fácil. Solo hace falta voluntad política, cuadrar las cuentas y negociar los presupuestos, cosa que el Partido Socialista no hace, ni cuadra las cuentas ni se sienta a negociar los presupuestos. Y vamos a ver ahora cómo serían esas pensiones de viudedad que ha anunciado Mariano Rajoy. Afectaría a todas aquellas que fuesen mayores de 65 años, pero eso sí, que no tengan ninguna otra pensión ni ayuda por parte del Estado. Serían 9 de cada 10 mujeres, pero entendiendo que un 8% de los pensionistas son hombres. Además, la pensión de media en las mujeres quedaría de la siguiente forma: en las que sean menores de 70 años hasta el 701,6 euros y los mayores de 85 años hasta 595,4 euros. Y la deducción del IRPF también para familias con personas con discapacidad a su cargo, pensionistas con rentas superiores a 12.000 euros. Por tanto, el 63% de los jubilados no pagan IRPF. Bueno, para analizar lo ocurrido hoy en el Congreso de los Diputados tenemos conexión con Gregorio Gil de Rozas, es consultor de pensiones de Willis Towers Watson. Señor Gil de Rozas, muy buenas noches. Bueno, cuéntenos, ¿cómo definiría el debate de hoy? ¿Cree que ha sido un debate cortoplacista en el que cada uno de los partidos miraba por sus intereses o se ha abordado realmente el futuro de las pensiones a medio, largo plazo para garantizar la supervivencia del mismo? Hombre, yo creo que el debate ha sido bastante light. Espero que el debate de fondo, con propuestas, con estimaciones de impactos, se esté teniendo en el Pacto de Toledo y que ahí los partidos políticos lleguen a un entendimiento. Mi punto de vista es que hoy ha sido más un
un debate muy enfocado para sacar los presupuestos adelante y al final parece que sí que va a haber entendimiento entre el Partido Popular y Ciudadanos a ese respecto. Pero de pensiones, aparte de las propuestas de Mariano Rajoy, creo que no ha habido mucho. Para mí lo más relevante que se mantienen, según ha dicho el presidente, los factores tanto de revalorización de pensiones como de sostenibilidad, lo cual desde nuestro punto de vista es correcto y necesario para la sostenibilidad futura del sistema. Vamos a ver, Gregorio, un asunto fundamental, importante. Las medidas de Rajoy, ¿cómo las valora? Lo digo porque positivamente ha dicho que no va a congelar las pensiones, ha dicho que va a subir las de viudedad, que va a subir las más bajas y también ha dicho incentivos fiscales para las familias, los pensionistas. Hay algunas que son de justicia, pero por lo menos son positivas. Por cierto, ¿cómo se van a pagar? Esa es una buena pregunta, la verdad, porque normalmente, y esto les ocurre a todos los partidos políticos, son muy buenos dando ideas, pero no cuantificando los importes y ajustando y aclarando cómo se va a pagar. Lo que está detrás de todas esas medidas son ajustes menores. Como incidía en la primera pregunta que me has hecho, Gonzalo, quizá lo más relevante es la no derogación, desde su punto de vista, de los factores de revalorización de pensiones y de sostenibilidad. En el largo plazo, que las pensiones crezcan con un índice tasado en función de los ingresos y los gastos del sistema, el número de pensionistas y el volumen de las pensiones, está bien tirado, se pueden hacer ajustes con un máximo y un mínimo. Esa es una fuente muy importante de gasto y indexarlo como se está pidiendo a la inflación nos parece demasiado en estos momentos, sobre todo en un entorno en el cual llevamos 7 años con déficit, en el cual, comparando ingresos y gastos de la Seguridad Social, no está dando. Entonces, a día de hoy nos estamos endeudando, tenemos que pedir más préstamos y, de hecho, en esos presupuestos que se han estado debatiendo, bueno, una de las consecuencias que se ha marcado hoy y que posiblemente salgan, ya hay una partida de 15.000 millones destinado para enjugar el déficit por pensiones. Ya por último, Gregorio, teniendo en cuenta que los pensionistas representan a 9 millones de votos, ¿a qué creen o a qué crees que esperan los partidos políticos a abordar un debate, una reforma del sistema de las pensiones en profundidad, donde se hable de los salarios bajísimos, de las cotizaciones pobres que tenemos, de la bajísima natalidad que tenemos en nuestro país? ¿A qué crees que esperan los partidos políticos? ¿Cómo explicas que todavía no lo hayan hecho y hayan hecho el debate de hoy, como tú has dicho, light y cortoplacista? Pues la verdad que no lo terminamos de entender, porque yo creo que es una preocupación que está ganando cada vez más puestos en el ranking de preocupación de los españoles. Les deberíamos pedir responsabilidad. Es verdad que es un tema muy delicado, es un tema que por un lado tiene una vertiente técnica y hay que estimar los impactos de cualquier medida, pero en función de los resultados de esas proyecciones a largo plazo, porque estamos hablando de un tema a largo plazo, hay que tomar decisiones políticas. Sí nos gustaría en un momento dado incorporar o deberíamos, yo creo que como país, incorporar esa técnica en el debate para que luego los políticos tomasen decisiones. Gregorio Gil de Rozas, muchísimas gracias por haber atendido una vez más a las cámaras de este informativo y buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros, hasta luego. Bueno, tiempo ahora de ver qué es lo que ha ocurrido en los últimos años con los pensionistas. ¿Cuál ha sido su poder adquisitivo? Porque si tiramos de las estadísticas, realmente no han perdido poder adquisitivo, teniendo en cuenta que ha subido lo mismo el IPC, el coste de la vida, con el poder adquisitivo que ellos tenían. Porque sí que es verdad que últimamente, en los últimos años, las pensiones están congeladas, pero hace años no lo han estado. Pero si tomamos como referencia productos básicos que deben consumir los pensionistas, como son el sector energético, la electricidad, la gasolina, porque todos los pensionistas, o muchos de ellos conducen, o los alimentos, aquí ya hay un gran desequilibrio y pierden muchísimo poder adquisitivo. Nuestra compañera Patricia Tenorio les ha preparado un informe. Patricia, buenas noches. Cuéntanos cuál es la realidad
de la situación de los pensionistas. Buenas noches. Cuando llega el fin de la vida laboral de los españoles, un alto porcentaje de los pensionistas debe reducir considerablemente sus gastos por la notable pérdida de sus ingresos. En este contexto hay que establecer prioridades de consumo, pero ¿en qué invierten el dinero nuestros jubilados? La pensión media en España ronda los 1.074 euros al mes. Una cantidad con la que deben hacer malabares para llegar a final de mes. En la mayoría de los casos, la vivienda en la que residen ya no cuenta con hipotecas ni tampoco tienen alquileres. Y también los hijos ya deberían haber volado del nido familiar, por lo que los recursos pueden estar destinados casi íntegramente a ellos mismos, los 1.074 euros al mes. Pero ¿en qué gastan más los jubilados? Según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística, los pensionistas destinan su dinero fundamentalmente al hogar, al equipamiento, a la conservación, el mobiliario y a pagar también las facturas, agua, electricidad, gas y otros combustibles. En segundo lugar, en tercer lugar se encuentran los gastos de alimentación, las bebidas no alcohólicas, evidentemente las partidas también destinadas a ropa, calzado, ocio, espectáculos, cultura, se reducen drásticamente, por cierto. Y sin embargo, el dinero destinado a hoteles y restaurantes sí que representa un porcentaje llamativo, al igual que el presupuesto para transportes y comunicaciones. Y lo más importante de todo, los medicamentos. ¿Y todo esto con tan solo 1.074 euros al mes? Esa es la pregunta. Muchísimas gracias, Patricia. Los que tienen 1.074 euros al mes, porque hay otros pensionistas, muchos que tienen muchísimo menos. Esa es la pensión media. Por cierto, también hemos querido preguntarnos por qué los políticos no se ponen de acuerdo. Podría ser, entre otras cosas, porque tienen garantizada una pensión con muy pocos años trabajando y dedicándose a la política en comparación con toda la vida laboral, más de 35 años de lo que debe trabajar un ciudadano normal, español, de a pie, para cobrar una pensión digna. Fíjense la comparación entre la pensión de un político y la de un ciudadano corriente. Mientras el gobierno parece que se escurre la mente para buscar una solución urgente a las pensiones para que no se acabe esa tan temida hucha, políticos, parlamentarios, miembros del gobierno y altos cargos disfrutan de unos privilegios escandalosos si los comparamos con los del resto de los mortales. Miembros de nuestra clase política pueden compatibilizar en algunos casos 2 y hasta 3 pensiones y cobrar la pensión máxima con tan solo haber cotizado entre 7 y 11 años, mientras los demás trabajadores deben hacerlo durante 35. ¿No les parece injusta la diferencia de trato? Mientras tanto, los demás ciudadanos solo pueden cobrar una o, en el mejor de los casos, 2 pensiones si la suma de ambas no llega a la cuantía máxima establecida en unos 2.500 euros. Los eurodiputados como Pedro Solbes y Josep Borrell tienen derecho a percibir una pensión a cargo de la Unión Europea. Por cada año trabajado les corresponde 4.200 euros anuales, 350 al mes, hasta cobrar un máximo de 84.000 al año, lo que son 7.000 euros mensuales por haber trabajado 20 años o más en Europa. Alberto Ruiz Gallardón, Joaquín Leguina e Ignacio González, como expresidentes de la Comunidad de Madrid, según la norma, les corresponde una retribución que ronda los 8.500 euros brutos mensuales. Unos privilegios difíciles de entender más en estos momentos de crisis y justo cuando los pensionistas están en pie de guerra para pedir una jubilación digna. En la sesión monográfica de esta mañana en el Congreso de los Diputados se ha hablado mucho de natalidad. La mayoría de la clase política se llena la boca con intenciones, promesas del fomento de la natalidad. España está viviendo un auténtico invierno demográfico. No está garantizado el relevo generacional. Y saben ustedes que para garantizar el sistema actual de pensiones se necesita nacimientos, gente que nazca y después trabaje y así pueda sostener el actual sistema. En el Madrid de hoy, del siglo XXI, atención al dato, porque es significativo de la España en que vivimos, existen y hay el doble de perros que de niños menores de 5 años. Veamos los datos. En 2017 había 281.000 perros frente a 142.000 pequeños. Incluso el número de otras mascotas, por ejemplo el de los gatos, es incluso mayor que casi 355.000.
En la capital madrileña hay exactamente 10 distritos de 21 en los que el número de cachorros supera incluso al de niños de 0 a 9 años. El caso más llamativo es el del centro, en el que hay 1 por cada 8 habitantes, área en la que también el porcentaje menor de niños de 0 a 10 años suponen solamente un 5,5% del total de toda la población. En el barrio de Salamanca, por su parte, hay 13.200 perros frente a los 10.000 niños entre 0 y 9 años. Y en Vallecas, 23.860 perros y 19.930 niños entre 0 y 10 años. ¿Y qué es lo que debería hacer el Gobierno ante esto? ¿Qué cree usted? ¿Qué medidas deberían tomarse para cambiar estos datos? En Intereconomía hemos sacado nuestros micrófonos a la calle para conocer qué opinan los ciudadanos. Corresponde al Gobierno hacer programas en pro de incentivar para que la población tenga niños. Creo que sería una desventaja, creo que mejor niños que tenemos un bajo índice de natalidad. Tiene que haber niños y sobre todo tiene que haber mucho trabajo para los jóvenes. Yo pienso que habiendo más niños o habiendo mayor inmigración, hay más gente mayor que pequeña. Llevar a un niño a una guardería que cuesta 300 euros o 400 y ganas, ¿cuánto? 700. La gente joven lo que está pensando es en un futuro y el futuro es trabajar. No dan ayudas para la gente que está en edad de procrear, pues ¿qué pasa? Que te quedas con uno. Y pues mira, se solventaría ayudando a las familias a que tengan más hijos. Hay que tomar medidas a los trabajos. La solución creo que sea difícil y tener un salario que sea digno, porque si no, eso no se puede sostener. Si no hay una política que incentiva la natalidad, es difícil. Pues sinceramente no. La situación actual está bastante complicada y lo que tiene que hacer, digamos, el gobierno actual es pues, fomentar que la gente, digamos, la natalidad. Poca conciliación laboral y familiar en España. Eso es un problema muy grave. Los sueldos son muy precarios, es imposible. Si no hay medidas por parte de los políticos a favor de conciliar más y de haber más ayudas para guarderías y para todo, será imposible. Abrimos página catalana. Carme Forcadell, expresidenta del Parlamento Regional, ha vulnerado los derechos de los parlamentarios de Cataluña al tramitar la Ley de Transitoriedad Nacional, recuerden, el pasado mes de septiembre. Así lo estima el Tribunal Constitucional, aunque tarde, más de 5 meses después, pero asegura que tanto la que fuera presidenta del Parlamento como los miembros de la mesa pertenecientes a Junts pel Sí y entre otras formaciones, no respetaron en ningún momento a los diputados presentes el 8 de septiembre, día en el que impusieron la vía exprés sin recabar el informe del Consejo de Garantías Estatutarias. Con esta sentencia se agrava la posición de Carme Forcadell. Y a pocos minutos de las 7 de la tarde concluía la reunión entre Carles Puigdemont y sus compañeros de partido en Bruselas. Tercera reunión en la capital belga para tratar de buscar una solución factible al bloqueo político catalán. Puigdemont, el expresidente fugado, no cede e insiste en su idea de investir como expresidente a Jordi Sánchez. Ha sido un hotel de la ciudad donde el líder separatista ha lanzado un mensaje muy claro a las filas de su partido: tomar las medidas que sean necesarias para formar de una vez un gobierno y así poder evitar de esta forma unas elecciones en la región. Dice Puigdemont que unos comicios podrían poner en riesgo a la mayoría independentista en el Parlamento de Cataluña. Cambiamos asunto porque, a pesar de haber sido condenado a 3 años y medio de cárcel por injurias a la corona, el rapero Valtònyc dice no estar dispuesto a claudicar ni ceder. Por ello ha anunciado un concierto sorpresa que daba comienzo hoy a las 8 de la tarde con el fin de reclamar la libertad de expresión. El rapero condenado continúa desafiando a la justicia española al asegurar que la mejor respuesta es la desobediencia. La mejor respuesta a esta condena es la desobediencia y no caer en la autocensura, porque precisamente la autocensura es lo que buscan. Y si nosotros, como artistas, la comunidad de artistas reproduce las piezas que están secuestrando y están siendo condenadas, creo que se da a entender que no tienen cárceles para todos, que vean que nos indigna esta condena porque es un derecho de todos, que es el de la libertad de expresión.
Presten atención al decálogo feminista que ha presentado la Organización Sindical de Comisiones Obreras. Entre otras, ha sido una profesora de Facultad de Educación de una universidad, en este caso la Complutense, y también una educadora, Yera Moreno, como autoras de este decálogo de ideas para lo que dicen debería ser la escuela. Vamos a ver algunas de estas disparatadas ideas. En primer lugar, hablan del lenguaje feminista. Dicen que es una de las claves que proponen desde este sindicato. Después de la polémica surgida por los portavoces y las portavozas, como Irene Montero, dicen exactamente que el género neutro en la palabra todos debería ser, por ejemplo, todes. Aseguran que el profesorado debería usar un lenguaje no machista usando el femenino para hablar o el género neutro con la E. Más propuestas. Piden incluir la misma cantidad de libros escritos por mujeres que por hombres en lengua y literatura. Como ven, sin importar si son mejores o peores. Lo mismo con la asignatura de Historia de la Filosofía, que aseguran que habría que incluir la misma cantidad de mujeres filósofas que de hombres filósofos. Y no se quedan aquí las peticiones, van más allá diciendo que habría que eliminar libros de Pablo Neruda, Arturo Pérez Reverte o Javier Marías, porque a su juicio son machistas. Bueno, para hablar de todo ello, para analizar esta guía feminista que le acabamos de mostrar, tenemos conexión con Alicia Rubio, autora del libro Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres. Alicia, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿te ha sorprendido lo que acabamos de escuchar sobre ideas para una escuela con perspectiva de género, dicen? Pues no me ha sorprendido nada porque ya han salido cosas a ese respecto. Ya había un reglamento en el País Vasco cuando sacaron la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, en la que regulaba los ocios infantiles. Esto ya lleva tiempo coleando, yo en el libro lo cuento. Sobre literatura, Alicia, proponen que también haya cuotas entre autores masculinos y femeninos y además eliminar a los que ellos consideren que son machistas. Bueno, esto son las pruebas estalinistas, es decir, el que consideren que no sigue sus parámetros y su ideología, pues desaparece. Y da lo mismo que sea un autor extraordinario, que es que el gran problema que tenemos es que esta ideología totalitaria no valora la excelencia y no valora las valías de las personas, sino la entrepierna y su adhesión al régimen. Me sorprende especialmente, Alicia, una cuestión. ¿Pretenden desheterosexualizar los colegios, por ejemplo, no separar los baños de hombres y de mujeres, de niños y niñas y, por supuesto, eliminar la clase de religión? ¿Qué buscan al pretender que niños y niñas compartan cuartos de baño? A ver, esto es toda una locura, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. Ellas, el feminismo inventa un mundo maravilloso en el que todo lo que no se adapta a ese mundo maravilloso pues resulta problemático y tratan de evitarlo. Con lo cual, como tenemos que ser iguales, los servicios tienen que servir para los dos sexos porque no hay diferencia de sexos, somos todos iguales. Y luego, por otro lado, pues el tema de la religión, como otro tipo de temas, pues ya aluden a esa especie como de anticlericalismo comecuras que proviene precisamente de los partidos de ultraizquierda. Sobre el recreo, pretenden eliminar el fútbol de los colegios para hacer patios amigables. Me cuesta entender que por un lado quieren igualdad y digan que el fútbol no es un deporte masculino y que por otro lado las chicas puedan jugar para que luego pasen a querer eliminarlo. Bueno, es que tienen, si el problema es ese, intentan adaptar a sus ideas un mundo que además es binario, un mundo que tiene una dicotomía sexual clarísima, un mundo en el que hay hombres y mujeres con deseos, gustos, percepciones, intereses, capacidades totalmente distintas. Y claro, como el mundo no se adapta, pues imponen cosas. Entonces han intentado el fútbol femenino, pero es que a las mujeres el fútbol, jugarlo, verlo a lo mejor algunas hay que les gusta más, pero vamos, jugarlo no nos hace ninguna gracia que nos den balonazos, y más todavía a partir de cierta edad. Con lo cual es un deporte que no consiguen que guste a las chicas. Y como no consiguen que guste a las chicas, se elimina por machista. Es que todo es así. Y luego hay que darse cuenta del enorme problema que es el hecho de que estén, digamos, imponiendo ocios a los menores. O sea, es que ellas se meten en partes de la vida que son absolutamente libres, que debieran ser absolutamente libres. Bueno, Alicia, hay una pregunta que entiendo que irá directamente ligada con tu experiencia personal y profesional. ¿Qué le puede pasar a un profesor que se niegue en caer la rodilla?
pues en este momento será mal visto por esos lobbies feministas, estos lobbies de género que se están empezando a establecer en los centros, pero habrá un momento en el que seguramente algún alumno chivato dirá que no cumple esos parámetros y probablemente habrá purgas. Es decir, esto es un totalitarismo terrible, porque es un totalitarismo incluso de lo que uno piensa, opina. Es un rodillo ideológico terrible que va a eliminar a personas que merecen ser estudiadas por sus valías y se les va a juzgar pues por su afinidad a un régimen absolutamente demencial. Estamos en las primeras fases. Yo espero que la gente se empiece a dar cuenta. Alicia Rubio, gracias por habernos atendido y muy buenas noches. Buenas noches. Abrimos página de los trágicos sucesos que están salpicando a nuestro país y que sin duda tienen alguna relación con la actualidad política. Atención a lo que está ocurriendo en Madrid. La semana pasada les informábamos del intento de secuestro de un niño en las puertas de su colegio. El menor bajó del coche de su madre y unos desconocidos le agarraron por el brazo e intentaron introducirle en una furgoneta. Gracias a Dios, el pequeño consiguió zafarse y correr rápidamente hacia el colegio. Hoy hemos conocido otro caso. Ocurría ayer martes a las 2 de la tarde en Pinto. Un menor salía del colegio y un desconocido de complexión corpulenta se acercó al menor y le espetó: como grites te mato, mientras se lo llevaba durante varios metros hacia un sitio desconocido. Finalmente el menor pudo soltarse y huir a la carrera. Tras estos dos conatos de secuestro, la delegación del Gobierno ha aumentado la vigilancia de los colegios de la comunidad a la entrada y salida de clase, intentando lanzar así un mensaje de tranquilidad a las familias. Esto es lo que ocurre en la Comunidad de Madrid. Del caso del asesinato del pequeño Gabriel tenemos dos novedades. Por un lado, la Guardia Civil ha encontrado el arma con la que supuestamente se habría cometido el crimen, es decir, un hacha. Según la declaración de ayer martes de la asesina confesa, es el arma con la que supuestamente golpeó a Gabriel antes de asfixiarle. Según avanzan fuentes de la investigación, el caso estaría totalmente esclarecido desde el punto de vista policial. Por otra parte, el juez ha decidido prorrogar un día más la declaración de la asesina confesa. Para ello, le retendrá 24 horas más con tal de recabar nuevas pruebas de este terrible asesinato. Queda, por tanto, aplazada hasta mañana la decisión sobre si el juez manda o no a la prisión a Ana Julia, que recordemos que este martes confesaba a la Guardia Civil que golpeó al niño con la parte roma de un hacha y que luego le asfixió, aunque aseguró que lo hizo en el transcurso de una discusión y después de que el pequeño la agrediera primero. Tiempo de que escuchen ahora parte de la declaración que hizo ayer la asesina confesa a la Guardia Civil. Según Antena 3, el relato de los hechos por parte de Ana Julia fue el siguiente. Y presten muchísima atención a la pasividad que mostró tras ver que el pequeño Gabriel, el hijo de su pareja, había fallecido. Salí de casa con el coche y en el camino de tierra me encontré a Gabriel. Estaba solo, jugando con un palito. Le dije: hombre, si estás solo, vente conmigo. Voy a la finca. Él se subió en el coche, fuimos a la finca y yo me puse a pintar. Él se quedó fuera jugando. En un momento dado me asomé y le vi jugando con un hacha. Y entonces le dije: ¿pero qué haces jugando con un hacha? Él me insultó. Yo le intenté quitar el hacha y él me dijo: tú no eres mi madre, no me mandas y además no te quiero volver a ver nunca. Así que nos peleamos por el hacha, se la quité y al final, con la rabia, acabé asfixiándole, tapándole la nariz y la boca. Fue dentro de la vivienda. Cuando estaba muerto, me di cuenta de que tenía un problema importante. Saqué el paquete de tabaco y me fumé un cigarro. Y estuve pensando, no quería hacerle daño a Ángel, así que lo mejor fue enterrarlo. Cogí una pala y lo enterré. Así, él no sabría nunca lo que habría pasado. Me llevé la ropa al terminar a casa de la abuela y la escondí en casa de la abuela. Si coloqué la camiseta en los juncos fue para despistar. Bueno, días más tarde la cogí, lo que quedaba de la ropa de Gabriel, y la tiré dentro de un contenedor de vidrio enfrente de un hotel. Al final, vine a buscar el cadáver porque me dijeron que les entregase la llave y me puse muy nerviosa. Y desde República Dominicana, la madre de la asesina ha mostrado una incredulidad total tras conocer el horrible acto cometido por su hija. Asegura que a Ana Julia le debe haber entrado el demonio dentro al tiempo que pide perdón por sus actos. Yo le pido perdón al pueblo de España, que está primero, luego al país dominicano, que no perdonen. Porque nuestro apellido ahora mismo está por el suelo porque ella nos lo tiró. Nosotros no estamos procesados ni por robo, ni por asesino, ni tenemos nada con la justicia. Por favor, piensa, tú estás loca, se te metió el demonio, por Dios.
Intentemos tener más detalles de este caso. Analizamos algunas claves con Javier Urra, el primer defensor del menor de la Comunidad de Madrid y psicólogo forense. Señor Urra, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, una vez ya hemos visto la detención, las primeras declaraciones de la supuesta asesina, confesa en la que reconoce haber matado al pequeño Gabriel, pero que lo hizo en defensa propia. ¿Qué perfil podemos hacer a estas alturas de Ana Julia Quezada, señor Urra? Bueno, hablar de Ana Julia es hablar, en este caso, de la maldad, es hablar de la frialdad, es hablar de un carácter psicopático. ¿Y qué quiere decir psicopático? Que no tiene sentimiento de culpabilidad, que posiblemente Gabriel era un niño que para sus intereses, los que sean, le molestaba. Y lo que es muy importante es ver su psicohistoria, qué ocurrió en Burgos, por qué murió aquel niño por precipitación, sus situaciones anteriores con otros hombres, y así entenderemos cómo su vida es una falsedad, una utilización, una cosificación de los demás. Por lo tanto, ahora sí se preocupa, pero se va a preocupar por su seguridad, por su futuro, por la cárcel, y su capacidad de mentira está demostrada. Fue la primera que encontró una camiseta que había puesto ella, fue la primera que llevó la camiseta de Gabriel, fue la primera que sobreactuó. Por lo tanto, su veracidad y su fiabilidad es nula. Con la información que tenemos, ¿cuál cree que fue el motivo por el que Ana Julia mató a Gabriel? ¿Celos? ¿Impedimento para irse a República Dominicana con el padre del menor? Es difícil de entender los motivos por el que se comete un crimen tan atroz. Bueno, matar a un niño es muy difícil de entender desde una mente sana. Sana no quiere decir que ella esté enferma, no quiere decir que sea psicótica, no quiere decir que sea esquizofrénica, no quiere decir que esté disociada. Sabe lo que hace y hace lo que quiere hacer. ¿Cuál es la razón que le ha llevado a matar al niño? Que le molestaba. Le molestaba para su relación, ese triángulo, con el padre del niño. Puede ser. Puede ser por celos de la relación de ese padre con la madre del niño. Puede ser. Pero todas esas son explicaciones cogidas con hilos, porque cualquiera pudiéramos tener sentimientos de ese tipo, pero nunca ni imaginaríamos matar a una víctima inocente. Es una forma de ser, una forma de estar en el mundo, por cierto, dificilísima de cambiar. ¿Cómo debe tratarse entonces a este tipo de criminales, señor Urra? Sabe que existe en nuestro país un debate político y social sobre la conveniencia de derogar o mantener la prisión permanente revisable. ¿Usted por qué lado de la balanza se inclina? La sociedad lo tiene claro. Bueno, yo tuve la ocasión de hablar con el que en aquel momento era el ministro Gallardón para que se impusiera la prisión permanente revisable. Y eso no porque no creamos en la Constitución española, que tiene a veces ideas que son utópicas. Todo el mundo tendrá un piso, pero no siempre es verdad. Y también dice, toda la fe que vamos a poner en los presos es en la reinserción. Pues bien está. Dicho eso, hay 60.000 personas en la cárcel. ¿Cuántos de ellos van a terapia? Poquísimos, porque no es obligatorio. ¿Cuántos de ellos están trabajando, hacen alguna labor en la cárcel? Poquísimos. ¿Por qué? Porque no quieren. Y la pregunta es, si yo voy a un hospital y no me dejo tratar farmacológicamente, no me dejo tratar por los sanitarios, por ir a un hospital, ¿me voy a curar? La respuesta es no. La prisión permanente revisable es absolutamente necesaria para los casos de psicópatas depravados y para los casos multireincidentes de violadores, pederastas. Los psiquiatras, los psicólogos forenses no sabemos cómo atajar ese problema. Y si yo ahora tuviera un cáncer pancreático, los médicos dirían, no podemos hacer nada. Y yo le digo a la ciudadanía, nosotros no podemos hacer nada con ciertos psicópatas. Y por lo tanto lo que tenemos que tener es privados de libertad. No se asusten del castigo, asústense del crimen. Y por último, ¿qué le parece la respuesta de la madre de Gabriel, que pese al desgarro interno que sufre por la pérdida de lo que más quiere en el mundo, ha dado un mensaje de bondad como nunca se ha visto antes? Bueno, yo creo que este ha sido un caso que nos ha tenido a todos absolutamente atentos a las pantallas, primero porque el niño desaparece. Y pasó como con Miguel Ángel Blanco con el tema de ETA. Todo el mundo estaba expectante de que no pasase lo que se temía que iba a pasar y pasó. Y aquí ha ocurrido igual. La gente de bien se tiró a la calle, se tiró al campo, pero todos sabíamos que iban a tener que ser la investigación policial, en este caso de la Guardia Civil, y siempre mirando a los más próximos. Ella sobreactuó y ahí estuvo su gran error. Y sin embargo hemos visto la maldad
la falsedad, la hipocresía, la insensibilidad, el acabar con el presente y el futuro que es un niño. Y por otro lado, hemos visto una madre bondadosa, cariñosa, atenta, el bien y el mal, la realidad del ser humano. Pero al final, por gente muy mala, pagan la vida los más inocentes. Que no nos vuelva a pasar, que no nos quiten la prisión permanente revisable. Un día, unos misioneros fueron a África y contrajeron una terrible enfermedad, el ébola, y se les aisló, no se les dejó estar en la calle por si transmitían esa enfermedad. Y era gente buena. Si no permitimos que la gente buena pueda estar porque tiene una enfermedad, ¿por qué hemos de dejar que la gente mala ponga en riesgo a nuestros niños? Javier Urra, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras este informativo y buenas noches. Muy buenas noches y hasta cuando quieran. Mañana en el Congreso de los Diputados se vota la continuidad o no de la prisión permanente revisable. En el caso concreto de la asesina confesa del pequeño Gabriel, ¿qué diferencia habría en su condena si se le juzga con un código penal, el actual, de la prisión permanente revisable, o el anterior, a 2015? Fátima García Manzano, muy buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, Gonzalo. Pues mañana Ana Julia Quezada tendrá que comparecer ante el juez, pero la pregunta que se hace todo el mundo es la siguiente: ¿cuál será su condena? ¿Cuánto tiempo va a permanecer en prisión? Interrogantes cuya respuesta depende, en primer lugar, de si se deroga o no la prisión permanente revisable. Esta es la pena máxima aplicable en España, aunque solo se ha hecho efectiva una vez, con el caso del parricida de Moraña, quien, recordemos, asesinó a sus hijas con una sierra eléctrica tras haberlas drogado. Y es que precisamente la alevosía es la que convierte el homicidio en asesinato. ¿Hubo alevosía en el caso de Gabriel Cruz? Eso tendrán que decidirlo los jueces. Lo que sí está claro es que el asesinato del pequeño Gabriel está dentro de los que pueden ser penados con permanente revisable, tal y como aparece en el Código Penal. ¿Y por qué? Pues porque es un asesinato a un menor de 16 años y porque se produjo una obstrucción a la hora de recuperar el cadáver. ¿Cuánto tiempo estará entonces en prisión si se le aplica la permanente revisable? Pues Ana Julia entraría en prisión indefinidamente, pero a los 25 o 35 años se revisaría su pena cada 2 años. La segunda opción: ¿qué pasa si el Congreso de los Diputados deroga esta pena? Pues que Ana Julia se verá beneficiada, ya que la condena pasaría a ser probablemente de 25 años, tal y como marca el Código Penal para los asesinatos antes de la última reforma. Ha quedado clarísimo. Importante debate, por tanto, mañana. Fátima, gracias. Muy buenas noches. Para hablar también de todo ello, tenemos conexión telefónica con Juan Carlos Quer, padre de Diana Quer, a quien ya saludamos. Señor Quer, muy buenas noches. Buenas tardes, señor. Bueno, en primer lugar, le quería lanzar un mensaje de ánimo y de apoyo, entendiendo que cada vez que en nuestro país ocurren estas trágicas sucesos, asesinatos, entiendo que a usted se le revuelve todo y le vienen tristes imágenes a la memoria, ¿no? Desafortunadamente no puede ser de otro modo. No solamente en el caso de Diana, de Marta, de Mariluz, de tantas y tantas víctimas inocentes, cuyo trágico desenlace nos conlleva a hacer una reflexión a toda la sociedad de por qué estamos permitiendo que esto acontezca, por qué tenemos que seguir poniendo cadáveres de personas inocentes encima de una mesa para que nuestros políticos estén a la altura de la sociedad española, que es una sociedad que demanda en 8 de cada 10 ciudadanos, sin adscripción ideológica de ningún tipo, el que se reaccione y que pongamos en valor la vida de tanta víctima inocente para evitar nuevas tragedias, que hoy desafortunadamente le acontecieron a una persona, a un menor. En otro momento puede ser cualquiera de los televidentes que están viendo su programa en este momento. Efectivamente. Al fin y al cabo es lo que decía el señor Urra. ¿No le parece, señor Quer, que por gente muy mala pagan la vida los más inocentes? ¿Cómo se lucha ante esta realidad, ante esta frase tan cruel, pero tan real, porque está ocurriendo en la España del siglo XXI, señor Quer? Pues mire, yo querría, en primer lugar, poner en valor el enorme mensaje de humanidad, de dignidad y de altura de miras que han lanzado Patricia y Ángel tras el terrible desenlace de su hijo. Ojalá que nuestros partidos políticos
estuvieran a la altura de la ciudadanía para saber reaccionar y poner en valor el que nuestra sociedad proteja a nuestros hijos en la debida manera. Y mire, están produciéndose las siguientes circunstancias. Después de efectuar la ronda con los diferentes partidos políticos, nuestra plataforma quiero que considere que es, como no puede ser de otro modo, absolutamente ciudadana. Conduciendo el cadáver de mi hija desde Santiago de Compostela a Madrid, yo decidí, viendo a mi hija, recibiendo su mensaje desde el cielo, que yo no me iba a ir a llorar, que iba a intentar que Diana, que Mariluz, que Rocío, que Amaya contribuyan con su mensaje a una sociedad más justa y más segura para nuestros hijos. Y por eso iniciamos esa actuación a la que, para evidenciar la transversalidad de nuestro movimiento, se ha unido una persona, una asociación que no es dudosa, se llama la Asociación Clara Campoamor, que en la persona de su presidenta, Blanca Estrella Ruiz, apoya de modo incondicional el mantenimiento de la prisión permanente revisable. Esta es una asociación vinculada al PSOE desde el año 1968, defensora de los derechos de la mujer, defensora de los derechos de las personas más vulnerables, progresista, de izquierdas, que su experiencia en los tribunales de justicia en los últimos 30 años le llevan a entender que sí o sí tiene que existir un tipo de pena absolutamente cualificado para supuestos extraordinarios, pero también de extraordinaria gravedad y crueldad cometidos sobre las personas más inocentes, nuestras jóvenes, nuestros pequeños, para entender que si no existe este tipo de respuesta en el Código Penal, estos individuos, estos delincuentes de altísima peligrosidad, por su elevadísimo nivel de reiteración en permisos penitenciarios, ponen de nuevo en peligro la vida de seres inocentes. Estaremos atentos. Y por eso necesitamos la prisión permanente revisable. Y por eso, después de las reuniones con Podemos, con el PSOE, con Compromís, con el PDeCAT, con el PNV, tras su exposición y nuestra exposición, avalada por 3 millones de ciudadanos en tan solo 2 meses y medio, mi pregunta era, ¿tiene usted alguna alternativa distinta de la prisión permanente revisable para que podamos proteger a nuestros hijos? Y la respuesta es el silencio. No, ¿por qué no la tienen, don Juan Carlos? No la tienen. Don Juan Carlos, le agradecemos enormemente en estos momentos duros que cada vez que tiene que recordar todo lo ocurrido con su hija. Le agradecemos de verdad que nos haya atendido. Ánimo mañana y esperemos que finalmente triunfe el sentido común y permanezca esta pena que desde luego es la menos mala de todas. Gracias y buenas noches. Buenas noches a ustedes, muy amables, gracias. Bueno, tiempo para conocer, digamos, de alguna manera más a fondo lo que es la ley y ver qué puede suponer su derogación o no mañana. Para ello tenemos con nosotros en nuestro plató a Víctor Manuel Seligrat, abogado penalista, a quien ya saludamos. Señor Seligrat, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, ¿qué diferencias nos podría hacer someramente usted entre la prisión permanente revisable y la cadena perpetua? Pues yo creo que la misma palabra lo estás diciendo, es decir, revisable es que puede ser revisable y la perpetua es que no hay, es decir, es para siempre. En consecuencia, estamos hablando de que la prisión permanente revisable es permanente y se revisa en virtud de que se hayan cumplido unos años, pero teniendo en cuenta determinadas circunstancias. Pero es posible su revisión. Por lo tanto, yo creo que se está utilizando de una manera improcedente lo que es la confusión entre lo que es la prisión permanente revisable y la cadena perpetua. No tiene nada que ver, son cosas distintas y distantes. Sí es cierto que estamos hablando de aquellos delitos de extrema gravedad, es evidente. Y lo que importa en este caso es que, como tenemos mecanismos legales al respecto, es que haya una seguridad jurídica, que tiene que haberlo, como en todas las cuestiones, para que a quien se condene sea de aplicación tales hechos delictivos y tales normas. Ayer tuvimos en el programa de esta casa, en El Gato al Agua, un catedrático de Derecho Penal que nos dijo que a los 8 años ya se revisaba esta condena, que incluso podía tener un permiso de salida y que a los 15
se puede conseguir el tercer grado. ¿Esto es así? Pues lo que establece la ley efectivamente es que a los 15 años se puede conseguir el tercer grado, pero claro está, en la prisión permanente revisable hay que esperar a los 25 años, que es lo que se establece. Si bien es cierto que hay que cumplirse esos 15 años, es decir, el plazo máximo para poder revisar, 25 años, pero para ello hay que cumplir los 15 años del tercer grado. Y en consecuencia hay que tener en cuenta que estemos dentro del tercer grado porque se ha cumplido. Parece incongruente, pero es así. Por eso hay que decir, son esos 15 años y a partir de esos 15 años los 25 y es cuando se puede hacer la revisión. Pero eso demuestra en lo que estamos aquí hablando que no es una cadena perpetua y demuestra algo fundamental que es lo que hay que tener en cuenta y es que no se esté vulnerando lo que es algo que establece la Constitución y que el Tribunal Constitucional estamos pendiente que resuelva al respecto. Porque estamos hablando de algo que tal vez un tribunal puede modificar o tumbar, como bien ha dicho Gonzalo ahora mismo. Es una expresión coloquial y entendible para los televidentes. Entonces, señor Seligrat, vamos a ver una cosa. Permisos penitenciarios. ¿Qué ocurre si uno de estos criminales, esta señora, por ejemplo, a los 15 años, saliese con un permiso, o a los 8, y vuelve a reincidir? ¿Cómo garantiza el Estado que estos criminales de la peor calaña, estos monstruos, no vuelvan a reincidir? Estamos hablando de que ya se le aplicase presuntamente una prisión permanente revisable a esta persona. Habría que tener en cuenta de que tendría que cumplirse más de los 15 años. Lo que pasa es que para que pudiera entrar en esta posibilidad de la revisión, tendría que haber entrado en el tercer grado, que son más de 15 años. En consecuencia, si estuviera aplicable la prisión permanente revisable para que pudiera salir en esa persona o en cualquier otra, estamos hablando, siempre hay que tener la presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario en cuanto a sometimiento a los tribunales. Es evidente que cada uno tenemos nuestro pensamiento en cuanto a lo que es el derecho y lo que es las actuaciones de las personas. Hay determinados hechos que son repugnantes y que no tienen calificativo alguno. Pero contestando a tu pregunta de una manera objetiva, las garantías del Estado que tiene que dar es que cuando una persona sale de prisión haya esa garantía de que esté reinsertada. Es decir, que no vaya a hacer daño a la sociedad, que no vaya a hacer daño a los ciudadanos, a los que están en este caso en una convivencia normal. Esa es la garantía que tiene que tener el Estado y es lo que tiene que cumplir. Por eso entendemos que la prisión permanente revisable es algo que es adecuado, que además está perfectamente establecido en toda Europa. Es decir, no es algo nuevo, no es algo que se esté diciendo que España está aplicando algo tremendamente duro, porque si nos damos cuenta, tal vez en España es de los derechos más vamos a decir, menos duro para lo que es los determinados actos delictivos. Comparativamente con el Código Penal anterior, señor Seligrat, ¿qué diferencia hay? Porque parece incluso más suave la prisión permanente revisable. Pues que puede haber determinadas, decir, libertad condicional, que puede hacerse cosa que la prisión permanente revisable no, porque la libertad condicional sería a partir de los 25 años. Esa es fundamentalmente... En la prisión permanente revisable. Y con el anterior Código Penal no puede ser antes. Sería muchísimo antes, efectivamente. Por esas razones, y cada caso es distinto, por eso hablamos de muchísimo antes, cosa que aquí es a partir de los 25 años. Y ojo, perdón, y tiene que en este caso cumplir las condiciones correspondientes. Y además, en este caso no se puede hacer cada día pedirlo, sino tiene que pasar determinados 2 años, etcétera. Me remito a lo que establece la normativa en este caso. No olvidemos que la prisión permanente revisable está ya en vigor. Lo que mañana se va a debatir son determinadas ampliaciones que en este caso se ha propuesto. Y que, o derogaciones. O derogaciones, efectivamente. Que a lo mejor volvemos al Código Penal anterior. O derogaciones, efectivamente. Y sometidos a lo que establezca el Tribunal Constitucional al respecto. También. Pero, señor Seligrat, una cosa que no me acaba de quedar clara. Si el objetivo de la prisión, digamos, es la reinserción de los presos, del reo y su puesta en libertad lo antes posible, ¿cómo casa este hecho con este derecho, mejor dicho, constitucional, porque está en la Constitución, con la obligación del Estado, como usted ha dicho, de que no vuelvan a reincidir e impedir de que se vuelva a hacer el mal, porque el Estado debe salvaguardar la seguridad del resto de ciudadanos? Con lo cual, ¿cómo garantizo que una persona pueda reinsertarse, reeducarse en la prisión y salir, pero garantizar la seguridad de los ciudadanos? Bien. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que el derecho penal, la prisión no está hecho para reinsertar solamente. El derecho penal está hecho también, es un concepto punitivo, es decir, de condena. Por lo tanto, nadie entra en prisión si no hay una condena porque haya cometido un hecho delictivo, salvo errores judiciales a cuyo efecto es lo que hay que tener siempre, esa garantía del ciudadano o ciudadana. Pero en este caso diríamos que para que se pueda llevar a cabo esa reinserción tenemos que tener en cuenta todos los mecanismos que tenga el Estado para que alguien pueda salir. ¿Es perfecto esos mecanismos? No, sabemos que no.
Y hay que decirlo claramente. Y día a día se va mejorando, como día a día se ha ido mejorando con los derechos de la mujer, como día a día se ha mejorando con los derechos del menor, como día a día se ha mejorando determinadas cuestiones como los temas de tributarios. Es decir, todo va avanzando. El derecho va siempre por detrás de la realidad social. Se diga lo que se diga, y eso es lo que hay que intentar pretender, esa garantía. ¿Por qué? Porque cómo estamos reaccionando ahora. Y lo que es bueno es que, como se dice muchas veces, pero en un sentido coloquial y un sentido cariñoso, pero firme, que no haya un calentamiento para legislar. Es decir, que se legisle porque es necesario para la sociedad. Y todos estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo que la prisión permanente revisable resulta necesario, entiendo, para determinados hechos delictivos. Y desde ese punto de vista, ya termino, Gonzalo, para que en este caso no extenderme en demasía, todos deberíamos de estar de acuerdo de que cuando todos se dan las garantías procesales y judiciales, es lo que hay que tener en cuenta en cualquier Estado democrático de derecho y cualquier actuación judicial. Ha quedado clarísimo. Señor Seligrat, gracias una noche más por estar con nosotros y buenas noches. Buenas noches. Alba, nos vamos. Así es, les dejamos como siempre con el tiempos modernos, gracias por nada, y a las 10 no se lo pierdan el gato al agua. Señores, muchísimas gracias por su confianza. Ya lo saben que la información, las noticias vuelven mañana a las 8:30. Que pasen buena noche. Adiós. La borrasca Giselle nos ha afectado durante este miércoles, dejándonos importantes cantidades de precipitación y también fuertes rachas de viento. El frente frío que nos ha afectado ha ido pasando durante esta madrugada del jueves y ha ido llegando hacia puntos del Mediterráneo. No obstante, este jueves esperamos una jornada pasada por agua y con chubascos repartidos por gran parte de nuestro país. Esta madrugada teníamos avisos activos en puntos del oeste de Galicia, también en Andalucía por esas fuertes lluvias, y en general nos espera una jornada con chubascos repartidos por toda la península. No descartamos incluso también que puedan darse algunos al norte de las Islas Canarias. Las temperaturas en descenso, valores algo más agradables, no obstante, a orillas del Cantábrico, y seguimos con esa probabilidad de nevadas en zonas de montaña como los Pirineos, el sistema ibérico, la cordillera cantábrica o el interior de Galicia. El viento también irá a menos a lo largo de la jornada de hoy. Esta madrugada hemos tenido importantes rachas de viento, poco a poco van a ir a menos, aunque fijaos porque todavía en estas primeras horas nos podemos encontrar con rachas de hasta 90 km por hora en puntos del este de Castilla y León y también del sistema ibérico. Un viento que, como os digo, sobre todo irá